Bueno, una vez más, buenos días con todos los que estuvieron llegando. Y bueno, ya saludamos a los papás en esta mañana. Y bueno, vamos ahora a empezar. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Para eso hemos venido, para escuchar la palabra de Dios. Así que les pido que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses. Vamos a dejar al libro de los Hechos por un tiempito, o sea, por este domingo y el próximo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Voy a citar desde el verso 12 al verso, del verso 10 al verso 12. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, del 10 al 12. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con todos vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Una vez más, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a orar. Padre, esta mañana venimos delante de ti, y estamos delante de ti, Padre, para escuchar tu palabra. Este día es tan especial como cada domingo, y te pedimos juntos, Señor, que nos hables conforme a tu voluntad, Señor. Usa la Escritura, exhorta nuestros corazones, Señor. Saca a luz lo que hay dentro de nosotros, y ayúdanos a caminar de la manera que tú nos demandas. Te doy gracias, Señor, por la suficiencia de tu palabra. A través de la obra de tu Espíritu Santo, ilumina nuestros pensamientos, y que no haya ninguna distracción. Te pedimos todo esto para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén. Bueno, estaba pensando qué hablar el día de hoy, pensando sobre este tema de los padres, y surgían varios pasajes para observarlo, y quise pasar por este pasaje para que podamos ver los papás qué responsabilidad tenemos. Ahora, quizá alguno diga, bueno, va a hablar a los papás y nosotros. Bueno, acá Pablo no está hablando a los padres, sino se pone como un ejemplo, usa al padre para decir cómo él andaba. Pero él está escribiendo esta carta a una iglesia que se llama Tesalónica. Por lo tanto, todos los creyentes tenían que ver un modelo de cómo Pablo es, para que ahora él les pida cómo deben andar ellos. Entonces, todos nosotros, todos de manera general, debemos ver todo lo que se va a observar hoy, y debemos procurar vivir de esa manera. A la vez, cuando estemos hablando de algunos distintivos, algunas demandas, los papás que estamos acá, podamos ver cómo estamos en ese proceso, cómo está nuestra vida delante de Dios. Bueno, te decía que Pablo escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica. Y Tesalónica era una ciudad importante, porque era una ciudad comercial, y había una vía que conectaba, y era la vía Egnatia o Ignaciana. Esta vía era una vía estratégica y tenía que cruzar por Tesalónica. Entonces, si tú tenías que ir a otros lugares, por ejemplo, a otra parte del imperio, tenías que pasar necesariamente por esta vía, y esta vía te llevaba a esta ciudad. Y no solamente eso, esta ciudad era cosmopolita, entonces no solo vivían romanos allí, sino tienes a griegos,
tienes a distintos viajeros de distintos lugares, tienes a judíos, tienes ahí también a marineros y también romanos. Esta ciudad era una ciudad muy importante. El apóstol Pablo, cuando llega a esta ciudad, lo hace en su segundo viaje misionero. Y para llegar a este lugar, él ha pasado por Filipos, Anfípolis, Apolonia y luego llega a Tesalónica. Cuando llega a Tesalónica, lo que hace Pablo es quedarse 3 fines de semana. Algunos sugieren que fue más de 3 semanas, fines de semanas, por la forma como él escribe, se cree que no fue solo ese tiempo, probablemente se quedó 6 meses, donde él afirmó la fe de muchos de allí, y por eso esta iglesia va a ser tan amada para el apóstol Pablo. Esta es la única iglesia que el apóstol Pablo alaba. Él ha viajado, él ha plantado iglesias, él conoce muchas iglesias, pero si hay una iglesia quien va a alabar a Dios por esa iglesia, es la iglesia de Tesalónica. Luego de plantar en su segundo viaje misionero, Pablo tiene que salir de la ciudad, porque el texto dice que se levantan algunos hombres ociosos y que estos van a alborotar a la gente, y Pablo tiene que salir bajo amenazas y tiene que huir del lugar. Y en ese momento, cuando él huye, llega hasta Corinto, pasando por Atenas, llega a Corinto, y es desde la ciudad de Corinto cuando él se va a quedar más o menos 1 año y 6 meses, y es probable que desde ese lugar Pablo escribe esta carta. Esta carta más o menos se escribe del año 50 al 53 después de Cristo. Lo que Pablo quiere saber ahora desde Corinto es cómo esta iglesia que él plantó allá en Tesalónica, cómo están. Entonces lo que él hace es tomar a uno de sus discípulos amados que se llama Timoteo y le dice a Timoteo: ve y mira cómo están los hermanos allá en Tesalónica. Timoteo regresa a Tesalónica y cuando regresa donde está Pablo, le trae buenas noticias. Le dice a Pablo que la iglesia está fuerte, ha crecido, los hermanos se han afirmado, y para Pablo esto va a ser de mucho gozo. Por eso la primera carta vas a ver que alaba a Dios por esta iglesia. Pero le va a traer también un informe que los hermanos están teniendo están andando en distintos criterios en cuanto al regreso de Cristo. También hay algunos asuntos que necesita que el apóstol mande esta carta. Entonces esta carta tiene estas 3 maneras, cómo se podría dividir. Pablo en esta primera carta va a demostrar el interés genuino que tiene porque los ama mucho. En segundo lugar, les va a decir a esta iglesia que deben vivir en santidad, que para eso fueron llamados. Y en tercer lugar, les va a hablar y les va a clarificar sobre el regreso de Cristo. Entonces tienes que tener en tu mente esta dinámica. Pablo piensa que es necesario esta carta. Aunque estos hermanos se han afirmado su fe, Pablo necesita exhortarles a que continúen y que abandonen pecados y que no se comporten como el mundo es. Todo lo contrario. Ahora Pablo también les va a hablar sobre el regreso de Cristo. Y nosotros, si te das cuenta, no estamos situados ahí en el capítulo 4, sino estamos situados en el capítulo 2. ¿Y qué va a hacer Pablo en el capítulo 2? En el capítulo 2, el apóstol Pablo lo que quiere hacer es animarlos a que ellos sigan viviendo la vida para la cual han sido salvados, han sido llamados. Entonces, él empieza desde el versículo 1 del capítulo 2. Fíjense, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Estamos en 1 Tesalonicenses 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Cristo. Pablo a esta iglesia le dice cómo ellos tienen que vivir ahora, pero él les dice el afecto, el amor que tiene hacia ellos. Y ahí, si te diste cuenta, él está poniendo un ejemplo como una nodriza cuida a sus hijos. Está poniendo el ejemplo de una mamá que cuida a sus hijos. Pero luego el apóstol Pablo les quiere decir ahora ellos cómo tienen que vivir. Cuán responsables son ahora ellos que anden en esa fe que dicen tener. Por lo tanto, el apóstol Pablo les va a hacer distintos llamados en cómo tienen que vivir. Entonces, el tema que vamos a ver esta mañana es demandas para el creyente. Si quieres poner algún papá acá, tomar nota, sería demandas para el padre. Pero no quería dejarlo así, sino de manera general es demandas para el creyente, y los padres pongan ahí en su hojita, si están anotando, demandas para el padre. Entonces, quiero ver todo esto contigo. En primer lugar, Pablo les dice esto: vive sabiendo que eres responsable en ser el ejemplo para los demás. Vive sabiendo que eres responsable en ser el ejemplo para los demás. El apóstol Pablo te decía que ama mucho a esta iglesia y les dice cuánto os he amado y hemos querido aún entrar en nuestra propia vida a ustedes. Ahora Pablo les va a decir cómo él era delante de ellos. Y esto es muy importante. Fíjate el verso 10. Vosotros sois testigos. Pablo lo que está haciendo acá es recordarles a estos hermanos que estos hermanos lo conocen bien. Aquí les dice Pablo que ellos atestiguaron su conducta. O sea, el tiempo que Pablo vivió entre ellos era leído por los demás hermanos. Pablo no andaba a ocultas. Pablo no se alejaba de ellos. Pablo interactuaba con los hermanos, a tal punto que le está diciendo: vosotros sois testigos. Ustedes me han visto cómo me he comportado. Ustedes saben mi conducta. Ustedes atestiguan esto de mí. Por lo tanto, quiere decir que su vida era transparente, una vida leída por todos los creyentes que están en esa iglesia. Pero hoy en día, contrario a esto, vemos el individualismo. Creyentes que no quisieran que sepan quiénes son ellos. Lo que hace en nuestra sociedad empuja a cada uno al individualismo y no a algo colectivo. Pero la iglesia no fue diseñada de esa manera. La iglesia fue diseñada para que, como un organismo vivo, como un grupo unido, podamos crecer, para que nuestras vidas sean leídas por los otros, para que nosotros podamos ser capaces de decir: vosotros sois testigos como soy yo. Pero ¿cuántos de nosotros, o por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuántos de ustedes me conocen a profundidad? ¿Cuántos conocen a su pastor? ¿Cuántos de ustedes conocen a otros hermanos que están acá? Para Pablo es esto importante. Para que él les llame cómo ellos deben vivir, él se pone como ejemplo. Y él les dice: vosotros sois testigos. Ustedes saben quién soy yo. Entonces, esto es muy valioso para que podamos considerar. Cuando te habla de la sociedad que nos empuja a vivir en el individualismo, y no nos gustaría, y es lo que a veces suele pasar en la iglesia, que no nos gusta que otras personas invadan nuestro territorio, pero nos necesitamos. La única manera de poder crecer, un medio de gracia para que podamos ser como Cristo, es la propia iglesia. Y los hermanos, cuando se acercan y te hacen una pregunta, no es porque quisieran chismosear o saber algo de ti para poder luego juzgarte. Lo que ellos quieren hacer es saber en cómo pueden servirte. Y las preguntas incomodan, porque hay preguntas y preguntas. No preguntamos quién es el mejor equipo del Perú. Esa no es una pregunta profunda. La pregunta más profunda sería: ¿cómo estás en tu comunión con Dios? ¿Cómo estás teniendo tus devocionales? Quizás más profunda, ¿con qué pecado luchas? Y cuando hay esa interacción unos con los otros, uno va a ser más transparente con el otro. Por lo tanto, podemos decir a otra persona: vosotros sois testigos como yo soy. El apóstol Pablo acá se ponía como ejemplo: vosotros sois testigos.
Y esto es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo ser testigo de mi hermano que está a mi lado si no paso tiempo con él? Es imposible. Por eso las reuniones caseras tienen esta dinámica. Por cierto, a veces tenemos en nuestra mente cómo la sociedad nos ha empujado a creer que vida cristiana es solamente asistir un domingo por la mañana. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana luce viviendo los unos a los otros. Y los unos a los otros ustedes no lo pueden vivir sentados así, de manera, estática. Porque luego nos levantamos y nos retiramos. Eso no es vida cristiana. La vida cristiana está para estar los unos a los otros. ¿Y cómo? Cuanto más tiempo pasamos. Cuando comemos juntos, cuando nos vamos a casas, nos visitamos, cuando hay reuniones pequeñas y los buscamos a los hermanos. Y ahí lo voy conociendo a mi hermano. Ahí voy conociendo a los líderes de la iglesia. Ahí me voy exponiendo hacia otros. Y cuando nos exponemos, revelamos quiénes somos. Y ahora nos necesitamos. Entonces, es importante que consideremos esto. ¿Cómo podría ser, por lo tanto, testigo de mi hermano si no estoy pasando tiempo con él? Para Pablo esto era muy importante. Ahora, Pablo dice, vosotros sois testigos. Pero Pablo también es testigo de ellos. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 1:3. Dice así, acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza. Para Pablo, siendo el plantador de la iglesia, él es testigo de tres cosas de ellos: de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. O sea, los hermanos de Tesalónica podían mostrar esto frente a este líder llamado Pablo. Por cierto, a veces cuando pienso en muchos de ustedes, no conozco cómo viven su vida cristiana. O sobre alguien que los discípula, ¿cuánto los conoce? Bueno, Pablo acá puede decir, sé su amor por Dios, sé de la obra que hacen por Dios y sé la esperanza que tienen en Dios. Pero eso no puede haber si no hay otra vez esta idea de comunión y de unidad. Es necesario. Fíjense, no solamente eso, fíjense el 1:7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya que han creído. Ahora, de Macedonia, desde Acaya, ellos son testigos de cómo son los hermanos de Tesalónica. Fíjense cómo es el testimonio. Son leídos por otros. Y para que Pablo diga, vosotros sois testigos, hablando de él, pero él también los conoce, y no solamente los conoce a ellos, sino otras iglesias conocen a los hermanos de Tesalónica. ¿Cuántas iglesias nos conocen a nosotros? Por eso tenemos las actividades que tenemos como una conferencia donde invitamos a otras iglesias que participen y cuando ellos vienen interactuamos con ellos. Y otros hermanos de otros lugares pueden decir, conozco a la iglesia IBM de La Molina, cómo son, cómo piensan, qué desean, cuáles son sus valores. Entonces, es así, ¿no? Nos conocemos y ellos dicen fueron de ejemplo para otros. Por lo tanto, atestiguar de alguien es importante. Esto es importante. 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, no solamente eso, esta iglesia, ¿sabes qué sabía de Pablo? Sabía cómo hablaba Pablo. Fíjense lo que dice 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis. ¿Se dan cuenta? Como bien sabéis, ustedes saben que he hablado delante de ustedes. ¿Cuántos conocen los criterios que tienes? Los criterios de vida que tienes. ¿Cuántos saben de ti, los hermanos, por ejemplo, qué piensas, cómo aconsejas a tus hijos, cómo enfrentas situaciones diversas cuando vienen distintas pruebas? ¿Cómo saben tus hermanos que procederías? Hay algunos jóvenes que pasan tiempo conmigo, en un sentido, y por tanto, de tanto pasar tiempo, saben cómo respondería ante distintas situaciones. Y dicen, un cierto día, por ejemplo, un joven me dice,
tomó una decisión y tomó una decisión en la cual le decía continuamente, no lo hagas. Entonces un día tomó esa decisión y le pregunté, no me dijiste eso. Me dije, porque ya sabía lo que me ibas a decir. Entonces, ya saben, de alguna manera, los criterios de las otras personas, pero es cuando pasan más tiempo. Es necesario saber de otros, pero esto sucede, ¿no? Cuando pasamos tiempo con otras personas, llegamos a saber. Ahora, fíjense, volvemos a 1 Tesalonicenses 2:10. Dice, vosotros sois testigos. Y luego dice, y Dios también. Ahora quiero introducirme a un terreno un poquito más eh, profunda de otra manera y más personal. Nosotros como papás, como padres, no podemos salir de esta verdad. Nuestros hijos son testigos de quiénes somos. Y no solamente nuestros hijos, nuestra esposa es testigo de quién soy yo. Ellos bueno, en este caso, ella, nuestra esposa, nos conoce. Nuestros hijos saben de nosotros. Si es congruente con lo que decimos y hacemos. Y ahora, podrías decir, vosotros sois testigos de cómo soy yo. Y no solamente eso, sino dice, y Dios también. Pero ¿por qué pone a Dios? Bueno, Pablo, como un judío que es temeroso de Dios, él no podría usar el nombre de Dios en vano, porque un judío sabía que usar el nombre de Dios en vano es pecado. Por lo tanto, cuando pone acá a Dios como testigo también, lo está haciendo pensando. Y es más, se está poniendo en un lugar donde debiéramos tener temor, pero Pablo anda confiadamente porque su conciencia no le acusa y puede decir, Dios sabe quién soy yo. Tú podrías decir, papá, delante de tus hijos, decir, yo soy íntegro y Dios sabe que soy así. Porque estás poniendo a Dios como testigo. Y Pablo acá nos está mostrando, no está queriendo darse, sino al contrario, quiere estar revelando quién es él al poner a Dios, porque teme a Dios. Pablo teme a Dios. Esta idea de y Dios también. Entonces Pablo es íntegro y esto es lo que quiere hacer Pablo. Pero tanto ellos, los hermanos, y tanto Dios, ¿qué atestiguaban? Fíjense lo que dice el 1:10. Dice, vosotros sois testigos y Dios también, ¿de qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con todos vosotros los creyentes. Este es un llamado de atención muy grande. Tendríamos que todos nosotros pensar de esta manera. Y podríamos tener como testigos a todos ustedes. Todos dirían, hermanos, vosotros sois testigos de cómo soy, cuán santo me comporto. Vosotros sois testigos de cuán irreprensible soy. Pero alguno de nosotros podría decir esto. Pablo acá está usando de sí mismo diciendo, ustedes saben cómo me he comportado delante de ustedes en este primer punto, en mi santidad. Ahora, cuando hablamos de santidad, este adverbio está apuntando a esto, a aquel que está apartado de la inmoralidad. O sea, Pablo, cuando se conducía con el sexo opuesto en la iglesia de Tesalónica, mostraba integridad sin buscar ventaja de ninguna manera frente al sexo opuesto. Y podía decir, ustedes saben cómo me he comportado delante de ustedes. ¿Por qué dices eso, pastor? Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tranquilo, no pasa nada. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No pasa nada, ya pasó. Sí, o sea, sí pasó un temblor
Ya está. Sí. ¿Qué le parece si oramos? ¿Ya? Vamos a orar. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Padre, cuando estos momentos pasan, como lo que acabamos de sentir, muestras que estás vivo, eres real, tú eres Dios. Y la tierra, dice el universo, es como una gota en tus manos. Y todo lo que tú quieres, lo haces, Señor. Porque tú eres soberano, eres Dios. Tú cortas la vida y tú das vida. Por eso te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Padre, gracias por este momento. Esto, Señor, nos lleva a orar, a confiar, a descansar en tus promesas. Y oramos por el lugar donde haya ocurrido, si es un terremoto. Padre, ten misericordia. Padre, que aún personas incrédulas puedan arrepentirse y ver de esta manera que tú eres real. Seguramente muchas mujeres y niños con el miedo y susto, te pido por los creyentes en ese lugar que puedan hablar del Evangelio y poner su esperanza en tu palabra. Padre, gracias. Te alabamos, te adoramos a ti. Dice tu palabra, no nos moveremos aunque el mar se agite, aunque la tierra se estremezca. No temeremos, Señor, porque estamos confiados en ti. Gracias por este momento. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tomen asiento, hermanos. Es una prueba. Es prueba que la estructura se ha hecho bien. Es una prueba que no cayó nada de la estructura, hermano. Han trabajado bien los hermanos. Qué lindo. Estamos agradecidos a Dios por este momento. Y bueno, todo quedó grabado. Está quedando grabado todo. Bueno, hermanos, continuamos. Quiero saber dónde estuve desarrollando. Bueno, volvemos. Dice, y Dios también. Versículo 10. Te estaba diciendo algo, hermanos. Estaba desarrollando esta idea. Cuando Pablo dice, vosotros sois testigos, y traía la idea de lo que está diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Dice que ninguno grave ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. El apóstol Pablo es consciente de esta verdad. Cuando él dice, yo me he comportado de manera santa en la iglesia, él lo dice porque esto es verdad. Él no ha tomado ninguna ventaja en ninguna relación. Y es más, con la relación opuesta, hablando con el sexo femenino, Pablo no sacó ninguna ventaja. Por eso él puede decir esto, que ninguno de ustedes haga lo mismo. No tome ventaja del sexo opuesto, porque el Señor es vengador de todo esto. Bueno, Pablo está hablando acá de cuán impecable era en el área moral, cuán santo se comportaba frente a los demás. Fíjense, 1 Tesalonicenses, ahí les cité el 7 y el 8 también, fíjense. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, pensemos de esta manera. Si pensamos que Pablo está diciendo, vosotros sois testigos, y Dios también, de cómo me he conducido de manera santa entre vosotros, él es un ejemplo para que ahora, pensando en los padres, podríamos decir a nuestros hijos, vosotros sois testigos de cómo me he conducido frente al mundo y frente al sexo opuesto, de cuán santamente me he conducido, cuán santa me he conducido frente a los demás. Ahora, claro, nuestros hijos no saben con las cosas más profundas de nuestro corazón. Pero hay alguien en nuestro hogar que sabe más que nuestros hijos. Nuestra esposa. Nuestra esposa sabe si realmente nosotros somos íntegros en esa área moral, porque nos conoce.
nos conoce de manera más profunda a nuestra esposa. Pero a veces podemos caer en ese engaño del corazón, aún mostrar una fachada frente a nuestra esposa y mostrarnos íntegros. Pero hay alguien frente a quien no podemos ocultar nada, y es Dios. Pero te digo, ¿por qué dices esto, pastor? ¿Por qué le está diciendo esto? Vosotros me sois testigos de que moralmente me he comportado de manera santa, pero Dios también. O sea, si yo digo a mi hijo, hijo, debes vivir la santificación, dice la Escritura, de esta manera tenemos que conducirnos. Y cuando estoy diciendo eso, estoy poniendo una carga, porque yo debo ser el primero en cumplirlo, porque Dios es el que ve en mí si yo estoy cumpliendo eso o no. Pablo se pone como ejemplo porque realmente él vivía de esta manera. Entonces, como un padre, nuestros hijos deben ver en nosotros ese modelo de hombres que aborrecemos el pecado inmoral, que nosotros no nos exponemos a películas, lugares, reuniones, conversaciones que atentan contra la santidad de Dios, para que podamos decir a nuestros hijos, vosotros sois testigos. Debiéramos tener los criterios claros aún cuando nos sentamos frente a un televisor. ¿Qué decir? Apaguemos esto. Preferimos pasar de otra manera este tiempo juntos, porque vosotros me sois testigos de cómo he andado en santidad. Proverbios 4, 14 al 15 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate y pasa. Cito otro proverbio, el capítulo 5, del 7 al 14, pero voy a citar algunas cosas nada más. Dice, ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. El 12 dice, y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. ¿Quién está hablando en todo esto proverbio del 1 al 10? Es Salomón hablando al hijo. Pero se supone que Salomón es el que está viviendo esto. Se supone que cuando yo le digo a mi hijo, hijo, no pases por esas veredas. Hijo, no mires esa película. Hijo, no hagas esto, no hables de esta manera. Es porque yo estoy viviendo así. Eso se supone. Padres, podríamos decir a nuestros hijos, vosotros sois testigos de cuán santo me he comportado entre vosotros. Bueno, Pablo lo hace. Ahora, cuando pensaba esto, vino a un pasaje, a un hombre, un pasaje a mi mente cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma y cuando habla del hombre moralista. Y dice así, ¿tú qué dices que no se ha de adulterar? ¿Adulteras? ¿Tú que abominas a los ídolos? Cometes sacrilegio. Lamentablemente, padres que dicen a sus hijos que no deben transitar por ese camino, pero son los primeros que transitan por ese camino. Cuando nadie se está, son los primeros en caminar por ese camino. Y Dios aborrece eso. Es un hombre moralista. El hombre moralista frente a los demás muestra su moral. Pero frente a Dios es un hombre que está en la bancarrota, podrido. Cuidémonos de esto, hermanos. Ahora, entonces pensaba, recuerda que el camino de la santificación no es una opción, es el único camino para el creyente. No hay opciones para nosotros si somos cristianos. No hay una opción B. Hay una sola opción, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verá al Señor. No sé si te ha pasado cuando estás hablando un asunto frente a tu hijo, cuando estás corrigiendo algo a tu hijo, tu conciencia te está acusando que tú eres el primero que ha roto esos parámetros que tú le estás diciendo no lo hagas. Bueno, para tener una conciencia limpia tenemos que vivir primero lo que decimos, hermanos. De cuán santa, justa me he conducido frente a ustedes, dice Pablo. Por lo tanto, pensando en la iglesia, estamos pensando, papá, bueno, no, toda la iglesia. Toda la iglesia debe caminar y pensar de esta manera. El liderazgo debe caminar en santidad. Los jóvenes necesitan caminar en santidad. Las mujeres necesitan caminar en santidad. Mujeres mayores deben ser modelos para mujeres más jóvenes.
Padres, hombres, adultos deben ser ejemplo para jóvenes, varones más pequeños, que miren en nosotros los adultos que realmente se puede vivir la vida en santificación y que Dios nos ha dado libertad del pecado para que ellos puedan vivir también su vida en santidad. Bueno, tenemos que ser ese ejemplo para la iglesia. Y no solo eso, sino cuán justa. Esta palabra justa es otro adverbio que habla en conformidad a las normas. O sea, Pablo está diciendo, ustedes hermanos saben que he andado conforme a las normas establecidas que Dios ha dado. Que ustedes saben que he decidido correctamente frente a circunstancias. Ustedes saben, hermanos. ¿Un papá puede decir eso a sus hijos? A veces los padres toman una decisión por tomar ventaja de por tomar cierta, que sea un cierto, quiero venir a mi mente, cuando sacar provecho, beneficio o atajo, esa es la palabra, por sacar un atajo, simplemente rompe principios. Y es lamentable ver padres que rompen principios por sacar ventaja, tomar atajos en la vida. Y no es así. No hay atajos. Todo es un proceso. Frente a distintas circunstancias, no hay atajos. Un caso quizás, si lo puedes tú tomar de otra manera también, o sea, con otros ejemplos. Cierto papá quiere que su hijo sea un líder en la iglesia. Y para que él sea líder, el papá tiene cierta autoridad en la iglesia. Y no importa el proceso, no le importa al papá el proceso, lo quiere tener al hijo allí. Entonces, sube, estás conmigo, podemos hacer las cosas. Pero no hay atajos. El hijo debe aprender a caminar en santidad, porque los que están frente al púlpito o frente a personas es porque están caminando conforme a la Escritura está diciendo que tienen que caminar. Y no tiene que ningún padre sacar ventaja de la autoridad que tiene en la congregación. No hay atajos. Es un proceso continuo. Todos estamos caminando. Entonces, Pablo, esta es la idea de justa. Esta es la idea de conformidad a las normas. Entonces, para que una persona sea justa, primero tiene que ser justo. Pero ¿cómo puede ser una persona justo? Bueno, lo que tiene que pensar es que él no puede practicar la justicia hasta que la justicia de Cristo no sea imputada en su cuenta. Cuando una persona ahora se arrepiente y cree en Cristo, ahora puede caminar en justicia y practicar esa justicia que Dios demanda. Por lo tanto, será capaz ahora de obrar en justicia y llevará frutos para la gloria de Dios. Entonces, todas las obras que un hombre ahora creyente puede hacer va a llevar gloria a Dios y eso traerá resultado en honor al nombre de Cristo. Pablo dijo esto, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Efesios 2:10, que lo conocen muy bien, dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, esto lo sabemos. Sabemos que es justo, pero lo practicamos. Estamos practicando y pensaba evaluar nuestras vidas un poco como iglesia, pensando en la iglesia. Santiago dijo así, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La religiosidad no es venir acá, ¿se dan cuenta? No es asistir a una reunión y escuchar la predicación, sino la religiosidad, o sea, si realmente yo soy creyente y digo vivir las normas que Dios establece, entonces Santiago dice, ustedes tienen que visitar entonces a los que están sufriendo, a las viudas y a los huérfanos, y apartarse de todo pecado. Entonces realmente puedo ver que tu religión es correcta. Lo que Santiago estaría diciendo es eso. Entonces la justicia es evidente, porque es como frente a las normas que un creyente tiene que andar. La justicia es evidente en las normas de la vida del creyente. Y las obras que hace solo será para magnificar el nombre de Cristo. Porque cuando obramos en justicia, como Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
volvemos a 1 Tesalonicenses. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. No solamente eso, santa, justa, y viene una palabra que nos estremece a todos. ¿Sabes cuál es? Irreprensiblemente. ¿Y por qué esta palabra es tan fuerte? Porque habla un hombre que no es censurado por nadie, un hombre sin culpa. Es un estándar tan alto. Yo soy irreprensible. ¿Podría alguno decir a su hijo, fíjate hijo, tú sabes que yo soy un hombre irreprensible y Dios también es testigo de eso? Pero si somos honestos, vemos cuán débiles somos. Acá, ¿qué Pablo está teniendo idea cuando dice irreprensiblemente? Bueno, esto tiene que ver con lo primero, tiene que ver con cuán santo se comportó, tiene que ver con cuán justo fue y por consecuencia es irreprensible. Pero la idea no es que él deja de pecar, sino la idea es, como dice en Romanos Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Pablo era un hombre íntegro y vivía de manera irreprensible porque él mortificaba sus pecados, golpeaba su cuerpo en ese sentido, de no dejarlo que su cuerpo domine y tome el control, sus pasiones no tome el control, sino él se sometía a la escritura, a la ley que estaba en su mente para vivir la vida que Dios le demanda. Entonces, esta conducta es delante de Dios y delante de los hombres. De esto se trata, un hombre que no tiene, que nadie puede decir nada de él. Es como si nadie puede tomarle de ningún lugar. No se le puede agarrar, no se le puede sujetar con alguna acusación que lo desacredite. ¿Y se acuerdan? Esto es uno de los requisitos para el obispo. Y dice que sea que irreprensible. Ahora, esto me hace pensar algo. Si Pablo esto le dice, fíjense, si Pablo esto le dice a Timoteo, Timoteo, cuando busques hombres que sirvan en la iglesia, en primer lugar, tienen que ser irreprensibles. Entonces Pablo tenía que ser un hombre irreprensible. Pero el ser irreprensible no es para conseguir un puesto. Porque acá ya Pablo salió a los viajes misioneros. Por lo tanto, es consecuente ser irreprensible en todo momento. Empezó para salir al ministerio, pero sigue siendo irreprensible, continuamente pasa el tiempo. Y esto es lo que debemos anhelar todos los varones, toda la iglesia, seguir caminando en santidad y ser consecuente con esto. Y termina diciendo, fíjense el verso 10, 2:10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Entonces, Él es ejemplo para los hermanos de ahí, una vida irreprensible. Es un llamado alto para todo padre. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen. Este pasaje es hermoso cuando se habla de la iglesia, pero podríamos decir, papás, a nuestros hijos, sed imitadores de mí. Imítenme, imita mi tiempo con Dios. Imita cómo me conduzco, como le decía, con el área moral. Imita lo que hago. Imita cómo me apasiono con la escritura, cuánto leo la Biblia. Imita eso, hijo. ¿Podríamos decir eso, padres? Bueno, acá dice, sed imitadores de mí. Pero ¿sabe lo que pasa? En la iglesia somos buenos para decir, imítenme. Porque lo que mostramos es esto, ¿no? ¡Wow! Qué bien expone. Qué bien sirve. Qué bien, cuán generoso es. O sea, vemos eso. Pero en la parte más íntima de nuestros hogares es donde nos conocen realmente. Y ahí debiéramos decir, imítenme. Imítenme cómo reacciono ante estas circunstancias que pasan. Imítenme, hijos. Eso debiera ser un papá. No solamente eso. El papá debe tomar, cuando pienso en esto de ejemplo, pensaba, el papá debe tomar
y ser ejemplo de tomar medidas radicales para no pecar. ¿Te acuerdas cuando dice Mateo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo? Si tu mano te es ocasión de caer, córtalo. Que es mejor entrar tuerto y manco al reino de los cielos, sino ser echado en el lago de fuego. Entonces el papá le tiene que, dice, imitadme, cómo tomo medidas radicales frente a distintas circunstancias. Porque el papá tiene que ser un ejemplo para esto. Por lo tanto, termino esta parte. Cortas de manera contundente antes de exponerte a esas imágenes, ya sea por películas o videos en el celular. ¿Tú estás dispuesto a que tu propio celular, tus propios hijos lo puedan ver? ¿Estás dispuesto a preferir no transitar, cuando pensaba en las películas, a lugares o escenarios, a imágenes, aborrecerlo y ser ese ejemplo? ¿Eres contundente en cortar todo esto? Y en último pensaba, un papá es ejemplo porque priorizará a quién servir. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Cuando Pablo piensa, soy irreprensible, así me he conducido con vosotros. Creo que Pablo vivía esta demanda alta del Señor, que él no puede servir a dos señores, sino a uno solo. Entonces, por más que él tenga un trabajo, él servía al Señor. Él era leal a su Señor. Y así debemos ser los padres, ese ejemplo. Bueno, ese es el primer punto. Vives sabiendo que eres responsable en ser el ejemplo para los demás. Uy, este es el primer punto. No se preocupen. El segundo y el tercero, avanzamos. ¿Ya? El segundo, vives sabiendo que eres responsable en edificar la vida de los demás. Y este es el pasaje que quería llegar. Y si es el pasaje que querías llegar, pastor, ¿cómo va a ser esto? Vamos a hacerlo más rápido. Verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El segundo punto es, vive sabiendo que eres responsable en edificar la vida de los demás. Y empieza diciendo, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Padre ahora toma la figura de un padre. Antes tomó la figura de una madre, de cómo amo. Pero ahora toma la figura de un padre, qué papel juega él frente a los demás hermanos. Y ahora aplícalo, papá. ¿Qué papel jugamos en nuestros hogares? Y acá usa dos ideas, dos verbos. Un primer verbo dice, exhortábamos y consolábamos. El primer verbo es un verbo presente activo, aunque está funcionando como un participio, pero quiero que pienses esto. Dice, hoy y continuamente, me he manejado así, les he exhortado. Pero ¿saben qué hacen los papás? Muchas veces no exhortamos a nuestros hijos. Lo primero que hacemos es sentenciarlos. Cuando vemos una actitud, nos ponemos como juez y luego nosotros mismos queremos ser los verdugos y los juzgamos. Pero Pablo acá se pone como ejemplo porque dice, nosotros, así como un padre, ¿sabéis de qué modo? Como un padre exhortábamos a ustedes. Lo que quiere decir es pedir fervientemente, animarlos, ayudar a producir una respuesta en acción. Entonces, papás, cuando veamos a nuestros hijos caer en pecado, no es decir, eres tonto, o es decir, siempre haces lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a cambiar? Pablo acá dice, nosotros hacíamos lo contrario, los exhortábamos. Y la idea de exhortarte es pedir fervorosamente, es ayudar a producir una respuesta en acción. Entonces, en vez de sentenciarlo, es ponerme al lado y estar dispuesto a transitar juntamente con su caída hasta que esté restaurado y ayudarlo a salir, si cayó en el pecado, a que esté parado otra vez, caminando para la gloria de Dios. Y eso cuesta, porque lo que voy a tener que hacer es dejar de hacer muchas cosas. Quizás enfocarme solo en mi trabajo y dejar de ver amigos, dejar quizás por un momento ciertas cosas que hacía en la iglesia, porque hay algo más importante, es la vida de mi hijo. Y la vida de mi hijo ahora pende de un hilo. Por lo tanto, voy a pararme a su lado
lo voy a buscar, voy a caminar, voy a llorar. Y por más que no me esté entendiendo, al día siguiente voy a hacer lo mismo. Y por más que esa semana no me entendió, estoy dispuesto la próxima semana a hacer lo mismo. Porque de eso vamos a rendir cuentas, hermanos. Y Pablo dice, así como un padre, los he exhortado. Y esto es nuestra tarea, padres. Esta misma palabra exhortábamos, está en 1 Timoteo 1:3. Dice, como te rogué. Esa es la palabra para traducir. Te rogué. O en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor. La idea es, queremos producir algo en vosotros. Entonces, la responsabilidad que tiene un padre es animar al hijo a vivir la vida piadosa y no destruir la vida del hijo cuando su hijo cae en pecado. No tenemos la Biblia en nuestras manos para golpear la cabeza a nadie. Si no tenemos la Biblia en nuestras manos para enseñarles que Dios da libertad del pecado y ayudarles a nuestros hijos a comprender que hay un Dios que también los sostiene y que le perdona y que estoy dispuesto a caminar contigo. Papás, ¿cuántos son amigos de sus hijos? Amigo no es hablar de fútbol. Empieza ese camino, empieza ahí, sí, podemos hablar en común, fútbol. Pero ¿sabes qué hace un amigo? Tus hijos tienen amigos y ¿sabes cómo se da esa dinámica? Es cuando tu hijo abre su corazón y le comienza a contar cosas profundas de lo que le está viviendo a su amigo, pero no te lo cuenta a ti. Entonces, cuando tú comprendes que eres amigo es porque tu hijo ha abierto su corazón y te puede decir. Pero ¿sabes por qué nuestros hijos no nos dicen esas cosas? Porque han visto cómo reaccionamos frente a sus pecados y estarían dispuestos a callar para no volver a tener los mismos problemas, para no volver a escuchar los mismos gritos. Entonces tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Pero amigo no quiere decir que pierdo la autoridad. Yo sigo siendo padre de él, pero quiero caminar al lado de él como un amigo. Es nuestra tarea, padres. Entonces, cuando hablamos con ellos no es para destruirles. No debemos ser juez y verdugo. Todo lo contrario. Debemos pararnos activamente y pedir fervorosamente y decirles, hijo, es posible vencer este pecado. Estoy acá para ayudarte a vencer este pecado. Voy a llorar contigo. Voy a caminar contigo todo el tiempo que sea posible. Pablo hizo esa tarea en pastorear así la vida de los hermanos. Por eso cuando se despidió de la iglesia de Éfeso, corrían los líderes y se colgaban del cuello de Pablo y lloraban, porque ya no le iban a tener al lado a aquel que caminó por 3 años llorando de día y de noche con ellos. Esa figura de padre necesitan nuestros hijos, que de día y de noche lloremos a su lado, aún en medio de sus derrotas, y gocémonos con sus victorias, festejemos sus victorias y animémoslo a seguir caminando para la gloria de Dios. Esta idea de ser padre no desliga la idea de disciplinar. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si amo a mi hijo, lo voy a disciplinar. Obviamente pequeño, ¿no? Vamos a disciplinar, porque la Biblia lo dice. Entonces, padres, exhortemos a nuestros hijos, pongámonos a su lado para ayudarlos a vivir como el Señor nos manda. Había varias cosas que escribía. Un padre es el pastor de su familia y es el pastor de sus hijos. Ellos esperan de nosotros que le alimentemos. A veces pensamos que la iglesia es el lugar donde va a ser alimentado nuestros hijos. Pero sí, vienen, escuchan la palabra de Dios. Pero tenemos una semana nosotros donde lo pastoreamos. Nosotros no reemplazamos, la iglesia no reemplaza el trabajo de lo que los padres tienen que hacer en sus hogares. Y termino con esto. Consolábamos, dice. Esta idea de consolábamos es aliviar el dolor o sufrimiento, confortar, dar el pésame. Esta es la idea cuando Jesús fue frente a Marta y Lázaro cuando su amigo había muerto. Dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, Juan 11:19, para consolarlas
Es la misma palabra que Pablo usa para decir, hermanos, yo hago esta tarea como un padre, consuelo, consuelo. Entonces, querido hermano, qué gran labor que tenemos como creyentes, estar al lado de los más débiles y no dejándoles de hablar del pecado, sino siendo honestos, diciendo lo que es el pecado. Pero esto no termina allí, sino estar al lado de ellos y ponernos a su par, hablarle al corazón como lo haría un amigo más cercano, porque nosotros deberíamos ser los amigos de nuestros hijos. Y cuando hay dolor, consolar. Los mismos dolores que nosotros experimentamos. No sé cuántos de ustedes, papás, ya perdieron a sus papás, ya no está con ustedes. Y cuando llega un día como hoy, recuerdan el abrazo, no sé, alguna expresión de amor de tu papá, y viene a tu mente que eso quisieras tener eso con tu hijo. Bueno, hoy tienes a tu hijo, hazlo. Muéstrale amor, anima su corazón, consuela su corazón. Este día, piensa así, este día no es para recibir los halagos de tu hijo, sino es el día para afirmar más nuestra responsabilidad que tenemos frente a ellos como padres. Y si hasta ahora tus hijos no te han dado lo que tú has querido recibir un día como hoy, es lo que tu corazón estaba buscando, anhelando. No estamos para esa tarea, estamos para esto, para exhortar y consolar la vida de nuestros hijos. Y eso es nuestra función como padres. Y Pablo lo hacía con la iglesia. Y esto debe ser esta dinámica en la iglesia, hermanos, vivir de esta manera. Y el 12 dice, os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Y en tercer lugar, vive sabiendo que eres responsable en buscar que los demás honren a Dios. Pablo dice, y os encargábamos. En otra versión dice, que anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su reino y su gloria. Estamos al lado de nuestros hijos para esta tarea, hermanos, para decirles, hijo, ya, el Señor te salvó, te sacó de allí. ¿Sabes para qué te sacó? Te sacó para su reino. Ahora estás en la iglesia, ese es su reino visible ahora, pero un día estaremos con Él para siempre. Y no solo eso, ahora tú gozas de su gloria, porque el poder de Dios actúa en ti para matar todos los pecados, todos los engaños del corazón. Ahora tú lo puedes hacer, hijo. Y un día sí, estaremos con Él para disfrutar de su gloria para siempre. Para eso estamos acá. Es nuestra gran labor como padres. Bueno, queridos hermanos, esto es mi anhelo, de que de esta dinámica, este tema y esta dinámica que hemos escuchado se viva entre nosotros. Y padres, esta es nuestra función como papás frente a nuestros hijos. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.